Y Ahí creo que ya comencé a nos grabar, hemos... chicos. Ah, bueno, listo. Dale, Listo. Paula. Bueno, entonces muy buenos días, compañeros, tutor. Hoy nos encontramos Ojed Mauricio Lemos, John González y quien les habla, Miranda Ruiz. Yo voy a ser quien modere el debate del día de hoy, que va en torno a la tolerancia. Estaremos haciendo un paralelo entre situaciones de la Edad Media en las que se ve o no se ve la tolerancia, como por ejemplo la Escuela de Toledo y las Cruzadas, y la tolerancia en temas actuales, tanto académicos como pues más de sociedad y de el cotidiano. Me gustaría empezar haciendo una breve introducción con respecto a las cruzadas y cómo allí se manejaba una intolerancia justificada. Digamos que las cruzadas fueron un fenómeno histórico que, aunque ocurrió hace muchos años, todavía tiene sus repercusiones, tiene, pues, digamos, unos legados. Las cruzadas fueron unas campañas militares que fueron impulsadas por el papado. Mm, digamos, el argumento era para recuperar Tierra Santa pues, bajo el control musulmán. Digamos que detrás de este objetivo que ellos mostraban como sagrado, había una intención de pues, expansión política, de controles territoriales, poder eclesiástico, que pues digamos que es algo que hoy en día todavía se ve. Mm, lo preocupante en esta situación no fue solamente la guerra, sino también la forma en la que se justificó, pues se justificaron los hechos violentos, los hechos justamente de intolerancia, porque pues se usó la religión como una herramienta para, sí, para de alguna forma manipular o persuadir, ¿no? Se prometió el perdón de los pecados a quienes lograran matar por causas justas según el cristianismo, se deshumanizó, digamos, a esa otra edad que existía en ese momento, fueran musulmanes, cristianos ortodoxos, incluso judíos, etcétera. Entonces, de alguna forma ellos volvieron la violencia no solo algo permitido, sino sagrado. Y pues obviamente dentro de esta violencia también está la intolerancia. Si bien podría pensarse que esto se quedó como un tema del pasado, pues ese mismo patrón, ese mismo ciclo se repite en la actualidad bajo formas diferentes. Entonces ahí es donde podemos empezar a hacer como un paralelo. Algunos líderes incluso todavía pues utilizan la religión, digamos que la instrumentalizan, o también temas como identidad cultural para excluir, dividir poblaciones, usar la violencia y pues sembrar como todos estos discursos de intolerancia justamente. Mm, entonces creo que es como con lo que yo empezaría. No sé quién quiere seguir. Sí, yo quisiera hablar un poco en cuanto a las cruzadas y no solamente la acción que tuvieron militar, sino también la influencia que tuvieron en cuanto a las rutas comerciales. Sí, dice que se abrieron muchas rutas comerciales, pero además de que se abrieron rutas comerciales, también sirvió para que los cruzados llegaran a Europa con diferentes conocimientos acerca de la arquitectura, de, de la ciencia, de las artes en general. Vemos cómo en España hay una gran influencia, sobre todo en la arquitectura, en las iglesias. Vemos cómo la influencia islámica pues permeó también a la cultura europea. Entonces pienso que también, sí, por un lado fue una situación en la cual estos cruzados, claro, con la excusa de liberar la Tierra Santa, que de hecho comenzó en Jerusalén, pero se expandió en el mundo entero. Entonces, con esta excusa, eh, pues bueno, comenzaron a recuperar territorio. También de esta manera lo que hicieron fue darle una gran fortaleza a la iglesia. La iglesia se fortaleció no solamente militarmente, sino también políticamente, porque al tener más territorios también creció su economía. ¿Sí? Vemos también
cómo estos señores feudales comenzaron, también cambia un poco la economía, porque estos señores feudales se van a la guerra y comienzan ya es a pelear por los reyes y a dejar un poco como la parte feudal. Entonces pienso que económicamente también influyó en la sociedad un poco las cruzadas, independientemente que, que la intolerancia religiosa se sigue viendo aún en estos días, ¿sí? Pienso que también fue una excusa religiosa para entrar a tener una gran influencia política dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, más que religiosidad, pienso que lo que se logró con esto fue una gran expansión cultural y en cuanto a territorio. Vale, John, Eh, quisieras, sí. sí, claro, correcto. Nada, para afianzar lo que acaba de decir Miranda, lo que acaba de decir Ojet, las cruzadas beneficiaron el desarrollo económico, el desarrollo comercial, la transformación social. Hubo un impulso en la educación. También las cruzadas ayudaron a la fundación de universidades, centros de estudios, inspirados por el conocimiento que venía de Oriente. Y también impulsó la traducción de textos árabes y griegos. Al tener ellos contacto con el Islam, los cruzados, pues entendemos que eran cristianos, en su cruzada por ir a recuperar Tierra Santa, tuvieron contacto con el Islam y eso hizo que se redescubrieran obras de Aristóteles, Platón y otros filósofos antiguos de Grecia. Entonces, hubo una explosión cultural y una expansión. Entonces, quería nada más pues en este momento afianzar lo que habían ya dicho ustedes. Ujú. Sí, creo que es muy interesante ver cómo, pues, ese tipo de eventos históricos, digamos que tienen, o sí direccionan sus fuerzas hacia dos vías, ¿no? Una que tiene una implicación moral y otra que habla, pues, precisamente de esa expansión. Y quisiera preguntarles, ¿en qué formas en la época contemporánea creen ustedes que podemos ver, digamos, esos efectos o, sí, de pronto esos legados que dejaron las cruzadas? ¿Sí? Bueno, pienso que efectos todavía se siguen viendo, por lo menos religiosos. Pienso que el mundo islámico sigue viendo las cruzadas como una agresión, o sea, como una agresión a su cultura, a, a su pueblo, y pienso que es también un momento como para tratar de la Iglesia Católica en diferentes ocasiones, perdón, en cuanto a situaciones históricas. Entonces también pienso que es el momento, no solamente estoy diciendo que la Iglesia Católica haya tenido la culpa, ¿no? Pienso que desde la estructura también islámica es necesario también tener como, como esa tolerancia y tratar de por lo menos olvidar la parte negativa que todo esto pues trajo. Fueron muchos siglos, pero o sea, lo importante es ver la parte positiva. Pienso que en la actualidad es un deber de los líderes de tanto de la iglesia como los líderes eh, religiosos del Islam tratar de limar asperezas, incluso a los judíos, porque los judíos también fueron afectados en estas guerras de las cruzadas. Entonces pienso que es importante que como que, o sea, que los líderes de esas espiritualidades se sienten y traten de olvidar eso, ¿no? Para tratar de construir desde cero. ¿Mm? Ok, de los legados que dejó las cruzadas fue lo que yo leí, la unidad de Europa. Ellos hicieron que Europa fuera unificada.
todas las naciones, bueno, de hecho también en esa época, en la Alta Edad Media, empezaron a nacer las naciones, ¿no? Las nacionalidades. Empezaron a nacer ya los alemanes, los italianos, todas las naciones allí en Europa, pero eso también ayudó a las cruzadas a unificar, a tener unidad en Europa. Digamos que un legado grande de las cruzadas sería en la parte política, en la parte de Estado. Algo que hoy vemos todavía de las cruzadas es lo que conocemos como la yihad para el Islam, la guerra santa, que de hecho no hace mucho todavía se sigue viendo eso, ¿no? Hace casi 20 años, un poquito más de 20 años, lo del 9/11 en Estados Unidos, librando una guerra en el nombre de Dios, de Alá. Entonces todavía eso viene desde las cruzadas, esa guerra, de Oriente contra Occidente, más o menos algo así. Sí, muy, muy en línea con lo que dijo Head. Estaba pensando en que sí es muy importante de alguna manera sanar ese tipo de, digamos, heridas sociales que incluso trasladándome un poco a nuestro contexto, siento que como latinoamericanos también muchas veces nos pasa en otros aspectos, en otras medidas, pero también existen. Siento que digamos, a nivel global existen ese tipo de situaciones, entonces considero importante como fomentar el hecho de que los líderes de las espiritualidades, de los territorios, de las comunidades, etcétera, si creen estas digamos, estos mecanismos de, pues, de evolución y de desarrollo en los diferentes niveles. Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo como en que justamente esas repercusiones todavía pues se ven en la actualidad, en las sociedades. Creo que las cruzadas, por ejemplo, no solo nos están hablando de un pasado sangriento y lleno de violencia, sino que también son o puede funcionar como una advertencia a nivel de valores, a nivel moral, sobre pues los riesgos, los peligros de mezclar el poder con el fanatismo y con la intolerancia y la de pronto superioridad moral, pues que muchas veces se ve en estas situaciones de violencia. Mm, Quisiera que pasáramos de una vez a hablar de nuestras posiciones frente a la tolerancia en la época actual, en la época contemporánea. Quiero empezar diciendo mi argumento, que consiste o radica más bien en que hoy en día la tolerancia en realidad es una tolerancia disfrazada porque lo que hay de fondo es una ignorancia o un desentendimiento de alguna manera. Mm, sí, creo que en el pasado la intolerancia activa fue pues un problema. Creo que hoy lo que existe es una tolerancia pasiva, justamente pues lo contrario. Mm, Creo que en la sociedad actual se escuchan muchos discursos, se ven muchos discursos sobre valorar la diversidad, sobre la inclusión, se celebra mucho la inclusión, pero muchas veces eso se queda en lo superficial, creería yo. Creo que todo viene también de observar cómo o desde qué lugar se está hablando de tolerancia, porque em, simplemente a veces se puede dejar de hablar o se evita el conflicto o se ignora al que piensa distinto, es decir, muchas veces ya no son valorados de la misma manera los debates académicos, por ejemplo, porque entonces ya se empieza a considerar que es como un irrespeto hacia otro individuo o a su pensamiento. Mm, entonces, pues eso en realidad no es tolerancia. Tolerancia no es quedarse callado o ignorar este tipo de situaciones en las que se confrontan opiniones, sea de tipo académico, sea de tipo social, sea de una situación más cotidiana. Mm, Sino que creo que la verdadera tolerancia pues implica un diálogo, una comprensión, una escucha. Entonces, pues quiero dejarlo ahí. No sé quién quiera seguir. Bueno, para continuar con el orden,
No sé no sé si John tiene algo que decir o puedo continuar. Vale, perfecto. Entonces, hay algo que me parece interesante de lo que menciona Paula, y es como esa hipocresía. Esa hipocresía, yo pienso que es una hipocresía epistemológica, porque al final, si analizamos las tres o la mayoría de estructuras espirituales, nos hemos dado cuenta que se basan, o la mayoría de filósofos teólogos lo que hicieron fue basarse en la filosofía de los antiguos. O sea, bueno, Sócrates, Platón, y esta obra y estas obras, por lo menos en cuanto a la metafísica, al problema del alma, al, a la situación, eh, también en cuanto a la moral y la ética, pues todos bebieron de esa misma fuente. Entonces me parece que es muy hipócrita que al final tengan la misma estructura, los mismos maestros, y sin embargo hayan traicionado esos maestros y esa moralidad. Porque si leemos Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos hablaban de una moralidad y de una ética, de una felicidad, que eso era el objetivo principal del ser humano, independientemente de llegar a la verdad, porque cualquiera podía llegar a la verdad desde diferentes planteamientos, pero existía algo en común, y era esa moral y esa ética. Entonces, ¿en qué momento ellos comenzaron a olvidar esa moral y esa ética para llevarlo al tema político y económico? ¿Sí? Y comenzar a pensar más en el individuo, no en el individuo como persona, sino en el individuo como comunidad. O sea, la comunidad islámica, la comunidad cristiana, los bizantinos, y a partir de esto, de esta esencia, pues me parece que distorsionaron un poco, todos, estoy hablando de todos, no es uno en particular. Entonces, un poco hipócrita esa filosofía, en la cual se separa un poco al hombre de esa felicidad para pensar en términos más terrenales, ¿no? Que era o sea, la obtención de cosas materiales. Entonces, eso me parece, por un lado, hipócrita de todas las espiritualidades. Por otro lado, pienso que la tolerancia, independientemente, no sé si vamos a pasar ya a la escuela de Toledo o lo dejamos para después, pero No, pienso que sí, si lo podemos, sí, pienso que sí. si lo podemos anidar un poco ahí, podríamos también ver cómo en esta escuela de traductores ellos comenzaron a tener una línea diferente, ¿no? A lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Y era tratar de interculturalmente entenderse. Un poco lo que decía John, no es que vamos a cambiar de creencia, el hecho simplemente es de respetarnos dentro de lo diferente. Entonces, vemos cómo se hicieron traducciones de Alfaradi, de, de, de Averroes, y todos ellos comenzaron de alguna manera a conocer el pensamiento del otro. No lo comparto, pero lo conozco. Entonces, de alguna manera también eso genera un poco de respeto. Y pienso que esa escuela de Toledo, de traductores de Toledo, es un ejemplo no solamente para esa época, porque fue revolucionaria en esa época, sino que sigue dando ejemplos de unidad y de respeto en la actualidad. ¿Sí? Otra cosa importante es que a partir de esa unión se fortaleció la lengua castellana. ¿Sí? La lengua castellana eh, o sea, surgió, pero además el hecho de haberse traducido en obras importantes le dio una gran fortaleza. Vemos cómo los musulmanes lo que hicieron fue no imponer su lengua, sino también adaptarse a esa lengua, y eso también hace que España, que Europa sea más fuerte, ¿no? Porque también vemos una colonización cultural. Entonces, el hecho
de repeler esa colonización cultural, hace que España o que Europa siga siendo fuerte, por lo menos España siga siendo fuerte, y el hecho de que simplemente recupere el territorio no tiene que ir más allá de la cultura, más allá de, su lengua, también a transformarla, ¿no? No sé si si me hago entender. El hecho de que haya mantenido su lengua también hizo que no haya tenido una colonización completa. Sí, fue una colonización de territorio, pero no una colonización cultural. Entonces, porque lo que hicieron fue tratar de que los otros aprendieran su lengua. Entonces, eso también genera una gran fortaleza. Así no se vea por encima, ¿no? Es como eso. Ok, bueno, para retomar un poquito lo que acabas de decir, lo último, y después me devuelvo al tema que había propuesto Miranda. Eh, Eso que hicieron los musulmanes fue lo mismo que hizo Alejandro Magno en el mundo antiguo. Él colonizaba un lugar y lo helenizaba, ¿sí? Él invadía no solamente bélicamente la ciudad, la nación, sino que la invadía culturalmente. Entonces era como empezar a decir, tú ya no eres judío, ya no eres ahora eres el helenizado, ahora eres griego. Y es lo mismo que hace la cultura y la religión musulmana. De hecho, y aquí estoy ya empezando a entrar el tema de la tolerancia en la actualidad y cuál es mi punto de vista, el musulmán está invadiendo de una manera muy estratégica, digámoslo así, mundo occidental. Si tú ves acá en Colombia, en Bogotá, ya hay comunidades musulmanas grandes. En Riohacha, en La Guajira, tienen unas mezquitas muy fuertes, muy poderosas. Y hay una invasión de cultura musulmana en nuestro territorio colombiano, ¿sí? Ahora, en la parte de la tolerancia, creo que se ha trabajado actualmente por esa tolerancia, pero se ha rayado con los extremos. Ejemplo, el hecho de que la gente crean tener la verdad, lo que decía Ojet. Todos creen tener la verdad desde su punto de vista, ¿cierto? El cristiano tiene la verdad, el musulmán tiene la verdad y diferentes religiones y culturas creen tener la verdad. Al ellos intentar tener la verdad, desean que las demás personas también la posean. Entonces, mi verdad es necesario que tú la conozcas y que tú la creas. Hasta ahí está bien, que fue lo que hizo la Escuela de Toledo. Y fue decir, ok, tú tienes tu verdad, entonces vamos a expandirla, ¿cierto? Hagamos traducciones para que todos puedan escuchar tu verdad y podamos entender qué es lo en que crees tú. Ahora, yo tengo una verdad, entonces hagamos una traducción de mi verdad a los demás idiomas para que todos tengan acceso a esa verdad. Hasta ahí, súper, porque hay tolerancia y vamos a poder escuchar todas las verdades. El problema es cuando se pierde el control y se trata de imponer la verdad, ¿sí? Entonces, ahí es en donde está el problema. Se impone, hay violencia para imponer una verdad. Hay violencia para poder erradicar las demás verdades. Ahí es en donde se raya con la intolerancia. Hace 32 años aproximadamente, se estaba debatiendo en el Congreso en Colombia si había libertad religiosa o no. Y en aquella ocasión estaba la senadora Vivian Morales debatiendo que no había libertad religiosa en Colombia y que en un caso puntual había una persecución y una intolerancia hacia las creencias cristianas evangélicas, puesto que Colombia era un país dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y un país católico, no era un país laico como lo es hoy en día.
Entonces, hasta ese momento, todo ciudadano colombiano nacía colombiano y católico. Era sí o sí. En ese momento, en el debate, se le dijo, bueno, tráiganos una prueba de que hay intolerancia religiosa y que no hay libertad para exponer mis creencias religiosas. En ese momento, en un municipio, en Jericó, Boyacá, había un cementerio para todo el municipio, pero el cementerio era cementerio católico. Los cristianos evangélicos que morían no podían ser enterrados en ese cementerio. Y ese documento que se generó en aquella ocasión dio pie para que exista hoy la ley 133 de 1994 que regula la libertad religiosa y de culto. Entonces, sí tenemos una libertad religiosa avalada por la Constitución colombiana, avalada por la ley en Colombia, pero se sigue teniendo intolerancia debajo de la ley, ¿sí? Como lo decía Miranda ahora. Hay una tolerancia disfrazada. Entonces creo que eso era como mi aporte en este punto. Bien, sí, pues retomando un poco el tema de la Escuela de Traductores de Toledo, pues sí, importante mencionar que esta escuela representó no solo un modelo de tolerancia a nivel cultural y también intelectual, sino que además puede tomarse como una inspiración para las prácticas actuales del diálogo entre ideologías, entre diferentes culturas, comunidades, religiones, etcétera. Creo que este proceso no solo fue una forma de transmitir el conocimiento, sino también un ejemplo de colaboración intercultural y también interreligiosa en una Europa que de pronto estaba también dominada por el dogma cristiano. Entonces, pues esto precisamente permitió expandir el pensamiento. Es momento de ir cerrando, de ir dando como unas conclusiones finales. Me parece importante rescatar lo que decía Ojed con respecto a volver como a los maestros originales, como todos pues los pensadores, filósofos, eh, digamos que vienen de esa misma raíz, de los filósofos antiguos. Y lo pienso ahora que pues estamos en esta formación intelectual, pues que es importante, ¿no? Como también retomar los conocimientos más originales, más, no sé si la palabra podría ser primitivos, pero pensaba mucho en como el significado de política antes, que siento que es un espacio en la actualidad en el que se presenta mucha intolerancia o tolerancia disfrazada. Mm, y pensaba en cómo antes la política se refería muy incisivamente a la permanente búsqueda del bien común. Entonces, de este debate creo que es algo que se puede rescatar mucho como un punto a tener en cuenta. Bueno, para mí es importante también esta época de la historia porque abrió como el camino hacia el renacimiento también y como ese renacer, ese renacer es como también venimos un poco con diferentes situaciones de Grecia, de Roma y esta cultura incluso de la parte islámica también. Entonces pienso que como que cuando llamamos y por ahí comenzamos como la Edad Media como la época así oscura, pienso que también lo que hizo fue abrirle los ojos al mundo para a partir de ahí transformar ciertas cosas que no venían tan bien. Entonces, es importante, fue muy importante esta época en la historia, pero también pienso que nos hace reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de lo que decían ustedes dos y es tratar de construir, pero construir de una manera diferente, como, con más hermandad. Y pienso que la Escuela de Toledo fue clave y abrió como el camino para, para esa hermandad cultural, ¿sí? Entonces
es como eso, pienso que fue clave y esa es como de las conclusiones que quiero aportar. Ok, a manera de conclusión, quisiera decir que hay una frase, tal vez no sé si sea bien acuñada su significado, pero dice la gente que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Me uno a lo que decía Ojed y Miranda, de conocer un poquito más el trasfondo de los textos que hoy en día nos están direccionando. Ejemplo, cuando tú estudias la Biblia o el Corán, te vas a dar cuenta que está permeado de una manera grande de filosofía griega, mucha filosofía griega. Entonces, al estudiar nosotros hoy la filosofía, al ver filosofía antigua y en este momento como esta clase, filosofía medieval, eh, ver el original, como decía Miranda, y tratar de ir un poquito al original. Obviamente los traductores nos han ayudado muchísimo, pero debemos tener en cuenta que la mayoría de los textos antiguos se escribieron en idiomas que ya hoy no existen, en dialectos que hoy no existen. Pero los traductores han hecho una tarea impresionante y han traído a nosotros, y ese es un legado grande de la Escuela de Toledo, han traído a nosotros estos textos que hoy reposan en nuestras bibliotecas, y ni siquiera en bibliotecas, bibliotecas virtuales, que tenemos acceso. Eso nos ayuda muchísimo. Creo que es necesario estudiar filosofía, filosofía antigua, filosofía medieval, para poder empezar a trabajar en una tolerancia real en nuestra actualidad. Sí, muy de acuerdo con ambos puntos. Creo que igualmente la Edad Media fue una época que permitió llevar luz a esos puntos oscuros de la humanidad, que permitió ver en dónde había que mejorar y que actualmente también nos da una luz para, pues justamente no repetir esos momentos de la historia que no queremos repetir. Bueno, entonces muchas gracias por la atención. Estamos atentos. Muchas Gracias. gracias, Ojed, Miranda, el Señor los bendiga, profe, tutor y compañeros. Gracias.